Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que hoy, martes 2 de julio, nos puedan acompañar en este estudio diario de la palabra del Señor. Y hoy lleva por título La respuesta del creyente, estando en Segundo de Reyes 6 del 15 al 23. Así dice la palabra del Señor. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. La respuesta del creyente. El día de hoy vamos a dar continuidad con esta historia que se quedó pendiente en el devocional del día de ayer, pero vamos a ver ahora sí la parte media de esta historia, porque todavía nos falta otro fragmento del capítulo para que dé por finalizada en la narrativa. Pero vamos a ver 3 puntos de cómo debe de ser la respuesta del creyente estando en adversidad, pero también estando en momentos de tranquilidad. No solamente debemos de pasar por un problema para saber cómo, siendo hijos de Dios, debemos de responder ante las situaciones. No, también debemos de estar en momentos tranquilos, en momentos apacibles y saber cómo de responder. Y el primer punto, haciendo la respuesta del creyente, es orando en la prueba. Vemos algo característico, algo que se repite en esta parte. Vemos en el versículo 15 que el siervo de Eliseo, el nuevo siervo de Eliseo, sale y observa que la ciudad está sitiada. Nos dice el mismo versículo 15. Entonces le dijo a Eliseo: Ah, señor mío, o sea, de manera muy preocupada, ¿qué haremos? Porque sabemos que tanto el siervo como Eliseo, ellos no eran hombres de guerra, no eran soldados, no tenían armas a su disposición, no tenían cómo defenderse. Entonces él, preocupado, pregunta qué es lo que van a hacer, y más porque la ciudad estaba sitiada. Eliseo en el versículo 17, en el 16, perdón, le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el versículo 17: Y oró Eliseo y le dijo: Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea este. Entonces abrió Jehová los ojos del criado y miró. ¿Y qué fue lo que vio? He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Tenemos este panorama, tenemos esta situación en la que el siervo de Eliseo observa pues el ejército. Y él obviamente tiene miedo, tiene preocupación, no sabe cómo se van a desenvolver, cómo se van a desenlazar los sucesos o lo que está pasando en ese momento. Es por eso que preocupado le pregunta a Eliseo qué es lo que vamos a hacer. La respuesta de Eliseo puede ser como que bastante cliché para nuestros días con todo este globalización de información, de ciencia ficción, de datos y decimos: wow, o sea, nada más me pides que confíe en el proceso, no debo hacer algo, o sea, ¿cómo voy a esperar si veo que hay un gran problema? Y es que ese es el gran problema. Nosotros queremos resolver las cosas,
cuando realmente como creyentes nuestra respuesta en medio de la prueba debe de ser orar. Vemos el 16, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros. Y es que es así la verdad. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Hay una ilustración, bueno, no es como estar una ilustración, hay una publicación en redes sociales, de páginas de Instagram, que ponían el ejemplo de una persona, obviamente especulando, una especulación buena, de una persona que llegaba al cielo y se encontraba con personajes bíblicos y les preguntaba cómo fue derrotar a el gigante, cómo fue cruzar el mar rojo, cómo fue que el carro de fuego te elevara al cielo. Ellos nada más lo quedaban viendo y le preguntaban cómo era tener el Espíritu Santo contigo. Y es, wow, o sea, cuando vi la publicación fue como que, ok, eso es bastante cierto, es algo muy sensato dentro de las redes sociales. Y es que nosotros tenemos la gran bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros, que nos está ayudando, que nos está redarguyendo de pecado, que nos está confortando, que nos está consolando, que nos está ayudando y direccionando para obedecer. Pero si nosotros no oramos en medio de la prueba, si no oramos en momentos de tranquilidad, entonces, ¿cómo vamos a desear confiar? Es prácticamente, vamos a estar como el siervo de Eliseo, vamos a estar con nuestra vista nublada, no vamos a saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si oramos en la prueba, si oramos en la tranquilidad, si oramos en cualquier tipo de situación que nos encontremos, nuestra mira siempre debe estar focalizada en Jesús. Y sí, van a haber dificultades, pero esas dificultades no las vamos a pasar solos, sino que el Espíritu Santo va a estar a nuestro lado como ese ayudador que nos va a guiar y direccionar. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, la segunda respuesta del creyente, la cual es dependiendo de Dios. Versículo 18 nos dice, luego los sirios descendieron a él, y oró Eliseo a Jehová, y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. La segunda ocasión que Eliseo ora en este mismo momento. O sea, ¿cuántas veces tuvo que orar Eliseo? Tuvo que orar 3 veces y vemos que una misma situación. Entonces, ¿cuántas veces nosotros debemos orar cuando pasemos con un problema? ¿Cuántas veces debemos de aprender a depender de Dios? Bueno, todo el rato que estemos en el problema, todo el rato que estemos en la tranquilidad. Debe de ser la oración una característica del creyente. Y vemos que aquí el pasaje hace una puntualización y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. No dice conforme a lo que Eliseo dijo y exigió, no, sino que nuestras oraciones deben de ser súplicas, deben de ser peticiones para que se haga la voluntad de Dios y para que el Señor nos ayude en medio de esa situación. En el verso 19 vemos que Eliseo les dijo que ese no era el camino ni la ciudad y que los direccionó. ¿Pero a dónde los direccionó? ¿Eliseo mintió? No, porque el ejército sirio estaba buscando la cabeza, estaba buscando al rey de Israel. Eliseo nada más era una persona que se interponía en medio del camino. Entonces, estamos en Dotán y los guió a Samaria. Prácticamente caminaron 14 kilómetros, casi un medio maratón. Y en el verso 20 nos dice que cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Escriben los comentaristas que esta ceguera, se me hizo bastante particular, esta ceguera no es como que, ¡pum!, se les nubló la vista, sino que esta ceguera fue a causa de un resplandor, de una luz muy resplandeciente. Si lo podemos poner en otros términos, semejante al encuentro de Pablo con Jesús. Y recordemos que nos dice que había carros de fuego, entonces Dios en su misericordia pudo ocupar eso para cegarlos con una luz muy fuerte. Y aquí, ¿qué demostraba Eliseo? ¿Qué demostró? Demostró una total y completa dependencia de Dios. Y es que así debe de ser nuestra respuesta en medio de la prueba, depender completamente del Señor. El Salmo 27:1 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No hay nada que pueda venir a quitarnos nuestra paz, no hay nada que pueda venir a quitarnos nuestra fe si realmente dependemos de Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, el cual es
mostrando misericordia. La respuesta del creyente igual es mostrar misericordia. El versículo 21 nos dice que el rey de Israel vio a esta parte del ejército y se acerca a Eliseo y le pregunta, ¿los mataré, padre mío? Recordemos que estamos hablando de Joram. No olvidemos la línea de la que viene, hijo de Acab. O sea, vemos que incluso es descrito como alguien que no fue recto ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿por qué hace esto? Él había visto la mano de Dios obrando a través de Eliseo. Entonces él reconoce la autoridad de Eliseo y se somete. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo a esta pregunta? Él le dijo, no los mates. Él incluso dice, no es como que por sentido común, no es tan lógico que a los prisioneros de guerra los mates a sangre fría. Cuanto más a estos que no sufrieron un enfrentamiento, sino que esto fue obra de Dios. Entonces, ten misericordia de ellos. ¿Y cómo vas a tener misericordia de ellos? Bueno, versículo 22. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Y así fue. Ellos comieron, bebieron, se saciaron y regresaron y nunca más Siria mandó bandas armadas a Israel. Demostrando acá una total y completa misericordia, y estos banquetes nada más hacían cuando se firmaban tratos de paz y acuerdos o treguas entre distintos países. ¿Qué mostraba acá Eliseo? Mostró misericordia. ¿Qué aprendió el rey Joram? Misericordia. ¿Qué aprendió también? Que Dios es soberano y Dios es poderoso. Mateo 5:7 nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es que hermano, no sabe, no tiene idea de lo que esta persona me hizo, no tiene idea de lo que estoy pasando. O sea, ni siquiera se le puede ocurrir por la mente. No, y quizá no pase por mi mente todo lo que ustedes estén pasando. Pero lo que sí sé es lo que la palabra nos dice. Cuando incluso quien está hablando ahorita esté pasando por prueba, debe de recordar esto, lo que nos dice la palabra. Cómo debe ser la respuesta del creyente, orando en todo tiempo, orando en la prueba, dependiendo de Dios en todo ese proceso, pero también mostrando misericordia. Porque hemos recibido misericordia, hemos sido llamados a misericordia, y cuánto más mostrar esa misericordia de la cual estamos siendo partícipes a través de Jesús. De manera que esa es la enseñanza del devocional del día de hoy, deseando que sea de edificación para cada uno de ustedes. Reciban un afectuoso saludo a cualquier lado que nos estén escuchando. Si nos escuchan desde Colombia, desde Argentina, desde Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, España e incluso aquí nuestros hermanos apreciados de México, reciban un afectuoso saludo, que sea el Señor bendiciendo, fortaleciendo sus vidas, y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos estudiando Santo